Dios les bendiga en esta hora. Continuamos con el capítulo 2 de Pedro, pero recordemos que vimos en el capítulo 1. Bueno, primeramente vimos que el Señor nos hace un llamado a una vida santa, ¿sí? Hemos sido llamados a vivir, a ser apartados para Dios, para su palabra. Bien, hemos visto también que la palabra de Dios permanece para siempre, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y algo que olvidé mencionar de pronto en el capítulo 1, en el versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bueno, allí esa palabra dice por la palabra de Dios, dice logos, ahí es traducida a nuestro idioma del griego como logos, ¿sí? Que logos significa también palabra. Y acá en el versículo 25 dos veces también se nombra, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Allí quiere decir la palabra rema. Sí, entonces, logos es la palabra hablada, la escrita, la que ya conocemos, la que debemos memorizar, la que debemos interiorizar. Pero la palabra rema es Dios habla por segunda vez, o la palabra revelada, que quiere decir que Dios habla nuestra vida de acuerdo a nuestra necesidad presente, la necesidad de cada uno de nosotros. Asimismo, Dios nos habla a cada uno. Entonces ahí se utiliza el apóstol Pedro utiliza las dos palabras, logos y rema, para hablarnos de la palabra. Entonces, recordemos, la palabra de Dios es la que nos santifica, ella es viva, ella es eficaz y ella permanece para siempre. Bien, ahora sí, teniendo en cuenta esto, vemos lo que dice el capítulo 2. Continúa el orden de ideas, o sea, continúa con la misma idea. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Bueno, teniendo en cuenta que la palabra, que debemos de ser santificados y limpios por la palabra, entonces continúa desechando. Es decir, ¿qué es desechar? Desechar es arrojar a la basura, es tirar, es eliminar de nuestra vida todo lo que no le agrada al Señor, ¿sí? Todas estas cosas. Bien, desechando, así como nosotros en nuestra casa no queremos tener basura, no queremos tener escombros, no queremos tener nada que haga ver feo o que haga traer moscas o virus, bacterias. Como no queremos nada de eso en nuestra vida, en nuestra casa, tampoco en nuestra vida espiritual, tampoco tengamos esas cosas, no las retengamos en nuestra vida, sino que las desechemos. Así como fácilmente desechamos la basura que no nos sirve de nuestra casa, a nosotros no nos debe doler tampoco, ¿verdad? Así como fácilmente botamos la basura, lo que no necesitamos, así mismo de nuestra vida espiritual también. ¿Y de qué está hablando aquí? Primeramente, desechando pues toda malicia. ¿Qué es malicia? Bueno, es malignidad, es maldad. Sí, es como un enojo, tener un enojo guardado allí, un enojo congelado contra alguien. Eso es malicia. Entonces vemos que eso de nuestra vida debemos desechar eso, toda maldad, porque vemos que eso va en contra del amor fraternal. Dice malicia, todo engaño. ¿Qué es el engaño? Bueno, la falsedad, la astucia, ¿sí? Recordemos que en la Biblia se nos habla de eso, de engaño, personas que trataron de engañar a otras astutamente. Que desechemos eso, que eso no esté en nuestra vida. Un caso de engaño es lo que Ananías y Zafira trataron de hacer a los apóstoles, ¿no? y a la iglesia en general. Ellos vendieron por un precio la propiedad, sustrajeron una parte y llevaron el excedente diciendo que era la totalidad. ¿Qué pasó? Ellos quisieron engañar a los hombres, pero recordemos que tal vez podemos engañar a los hombres, pero a Dios nunca lo podemos engañar. Entonces el engaño no va a prosperar, ¿sí? El engaño siempre va a ser descubierto. Entonces dice malicia, engaño, hipocresía. Bueno, ¿qué es la hipocresía? Eso también afecta nuestra vida en comunidad con nuestros hermanos. Bueno, esa palabra hipocresía se utilizaba en el idioma griego. Esa palabra era como para los actores, aquellos que iban a hacer obras teatrales, y de pronto si la escena era de algo risible, ellos se ponían su máscara de risa, ¿sí? Su máscara de alegría. Pero si de pronto la siguiente escena era de enojo, entonces ya se cambiaban esa máscara, esa careta, y se ponían la otra. Y así estaban variando diferentes
máscaras de acuerdo a lo que el momento necesitaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de desechar la hipocresía. Y hipocresía es mostrar una cara y cuando ya la persona se va, hablar mal de ella y mostrar otra cara. Eso es ser hipócrita. Recordemos que los fariseos eran así, ¿no? El Señor les llama hipócritas, ¿cierto? A los fariseos, porque muestran una cosa y realmente hacen otra. Entonces son pecados que debemos desechar de nuestra vida. Dice hipocresía, envidia. Bueno, envidia, todos sabemos lo que es la envidia, ¿cierto? Es desear lo de otra persona, que de pronto le está yendo bien a alguien compró una casa, compró un carro, compró algo, tiene algo, y como, ay, esa persona, ¿por qué tiene que tener eso y por qué yo no? ¿Cierto? Envidiar lo de otro. Miren, nosotros al contrario de eso debemos alegrarnos. Cuando alguien prospere, cuando alguien salga adelante, debemos alegrarnos de que esa persona está bien, porque qué triste es ver a nuestros vecinos, hermanos, tristes, sufriendo con necesidades. No, debemos desear antes el bien y no envidiar lo que otros tienen, ¿sí? Porque de niños, digamos, fácilmente los niños envidian cuando de pronto ven una pelotica o tienen un juguetico. Normalmente entre niños se envidia, pero mira, eso es algo que debe a medida que los niños van creciendo, es algo que se debe desechar. Y ya nosotros como adultos ya no tenemos por qué tener envidia en nuestro corazón, que veamos que alguien prospere, no envidiemos eso, sino que antes alegrémonos por el bien de otro y no envidiemos lo de otro. Dice envidias y todas las detracciones. Bueno, ¿qué es detracción? Bueno, detracción es murmuración, hablar mal, es el chisme, ¿sí? La malignidad, la maledicencia es hablar mal de alguien, es con razón o sin razón. Esto es la maledicencia. Debemos de acostumbrarnos a no estar hablando mal de las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque mire, todos estos pecados en conjunto forman parte van en contra más bien de nuestra relación fraternal, de que nos amemos unos a otros. Esto afecta nuestra comunión de hermanos, ¿sí? Entonces desechemos todo esto, no estemos hablando mal, no estemos chismeando. Miren, desechemos todo en nuestra vida. El chisme es una cosa hoy en día que muchos hermanos se reúnen en las casas y no hablan de la palabra, no hablan de algo que edifica, sino que lo utilizan estas oportunidades pero para hablar mal, para chismosear, y eso no está bien. El chisme cada día coge como fuerza, ¿no? Hay un programa que se llama o se llamaba, no sé si ya no está, se llamaba El dulce sabor del chisme, ¿cierto? Porque es que mucha gente eso lo alimenta, ¿no? El chisme como que alimenta y cada día más y más, como que incluso piensan que eso alimenta el alma. Pero mire, lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, y lo que dice es deseche todo eso. Y contrario a eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Nosotros debemos de anhelar, pero la palabra del Señor. No debemos anhelar alimentarnos de chismes, de murmuraciones, de detracciones, de estar hablando mal de otro. No nos alimentemos de eso, no, desechemos eso. Más bien alimentémonos de lo que verdaderamente un cristiano necesita alimentarse. Y dice, desear que nos continuamente, así como los bebés recién nacidos, los bebés normales, los sanos, los niños pues que nacen sanos, ellos normalmente desean, ellos piden su alimento, su leche. ¿Y cuál es la manera de ellos pedir? Bueno, ellos lloran, es la manera que ellos tienen para hacer saber a sus padres que ellos necesitan alimentarse, y ellos lo desean, ellos lo anhelan, ¿sí? Y dice la leche espiritual. Así como esos bebés desean su leche, nosotros también deseemos la leche, pero ya nosotros la leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa no adulterada? Miren, nosotros para poder crecer, para ir madurando, necesitamos alimentarnos. En los primeros meses, los primeros años de vida, solamente nos alimentamos pues con leche, ¿cierto? Leche pura, leche nutritiva, ese es nuestro alimento al principio, pero luego se va adquiriendo pues una dieta más sólida, ¿sí? Que ya tiene, que consta de otras propiedades. ¿Para qué? Para crecer. Ese es el propósito del alimento espiritual, tanto el físico como el espiritual.
El espiritual es para crecer espiritualmente, es lo normal. Allá en Corintios el apóstol Pablo dice, les hace una exhortación a ellos, que ellos todavía necesitan leche y que ya no se les puede pasar algo sólido porque están todavía bebés. O sea, no está contradiciendo este pasaje con el otro, sino que al contrario, lo que nos está diciendo aquí es que deseemos así como los niños desean la leche. O sea, se trata es de desear acá la leche espiritual, sí, pero no adulterada. Pero a medida de que lo normal, de que el bebé va creciendo, que ya es un niño, ya es un joven, un adulto, ya su dieta tiene que cambiar, ¿cierto? Ya tiene que comer alimento más sólido, otro tipo de alimento. Y mire, la palabra de Dios nos ofrece esos tipos de alimentos, nos ofrece tanto el líquido, el que apenas empieza para cuando estamos empezando a vivir, como el sólido. O sea, la palabra de Dios tiene para todo, pero lo normal es que deseemos, o sea, que nunca nosotros se quite ese deseo de la palabra de Dios. Dice la leche espiritual no adulterada, ¿sí? Porque hoy en día todos los ministerios, digamos el maestro, profeta, apóstol, todos los ministerios, pero recordemos que hay falsificación también, hay falsos maestros, falsos apóstoles. Todos ellos pretenden también, los falsos, traer herejías, traer doctrinas de demonios, que nos guardemos de eso, guardémonos de la levadura, ¿sí? de los fariseos, todo esto, guardémonos de todas estas cosas que dañan nuestra vida. Mire, el estudiar más no es razón para creer que tenemos ya superpoderes, porque hay muchos que piensan eso, ¿no? Que han estudiado, entonces ya pueden pensar cosas, pueden decir cosas raras, cosas extrañas. Mire, es bueno estudiar, si es posible, otros idiomas, el hebreo, el griego, el arameo. Bueno, estudiar es muy bueno, pero que eso no sea una excusa para nosotros sacar herejías, sacar cosas raras, decir, no, pero es que ya estoy estudiando a fondo y esto no es así, esto no es así, y cosas extrañas que de pronto no están en la palabra, que no es el propósito. ¿Por qué? Porque mire, Dios a nosotros se nos reveló con nuestro idioma. Si en el español Dios nos habló, y no es necesario para ser salvos, para adquirir más sabiduría, no es necesario que aprendamos, que entendamos otro idioma, que cambiemos ciertas cosas. Sí, hay que cambiar muchas cosas, sí, pero hay herejías destructivas que destruyen, que quieren hacer desviar a la gente de la verdad, que quieren volver al judaísmo, que quieren judaizar a las personas y otras cosas raras que no están en la palabra. No, estudiemos, claro que sí, entre más estudiemos, por supuesto, eso nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual y es necesario desearla, pero que no adulterada. Eso sí, tengámoslo en cuenta, que lo que necesitamos es palabra, pero no adulterada. Palabra, ¿por qué? Porque usted se imagina una leche adulterada a un bebé, ¿qué daño le hace? Le afecta su crecimiento. La leche adulterada afecta el crecimiento de los bebés e incluso lo puede llevar a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede sufrir una intoxicación. Bien, y dice, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿qué es lo normal de los bebés espirituales? Que vayan creciendo en nosotros, que maduremos, que adquiramos esa madurez espiritual que tanto necesitamos, ¿sí? Que a medida que nos vamos alimentando ya aumentemos pues como la dosis espiritualmente, y la palabra de Dios tiene para todo, o sea, ella tiene para todo. Entonces ese es el propósito del alimento espiritual, que crezcamos para salvación, ¿sí? Que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces que nuestra vida vaya siendo edificada con base en la palabra de Dios. Entonces dice versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y bueno, para nosotros ese así es como condicional, es un condicional que quiere decir, si hago esto, entonces obtengo esto. Pero aquí en el original no existe ese condicional, sino que dice, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Sí, es el sentido. Nos está afirmando que hemos ya gustado la benignidad del Señor. Sí, Dios es bueno. Entonces, como Dios es bueno, Dios ha sido bueno con nosotros y hemos sabido eso, hemos conocido eso de la bondad de Dios. Entonces, deseemos esa leche espiritual, ¿sí? Desechemos lo malo.
desechemos, no seamos hipócritas, ¿cierto? Como los fariseos, el Señor Jesús les llamó a ellos fariseos hipócritas, ¿cierto? Y le habló de la levadura y todo esto. Dice, desechemos todo eso que afecta nuestro amor fraternal, que afecta nuestra comunión con Dios, y deseemos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcamos para salvación. Bien, y por supuesto que sí, hemos gustado, hemos conocido, hemos experimentado la benignidad del Señor. Entonces, mire, qué bueno, qué maravilloso es aprender de la palabra, que es algo bueno que nos ha ocurrido, el desear la palabra de Dios. No es normal que un cristiano no desee la palabra, es nuestro alimento, es el pasto de las ovejas, ¿sí? Es ese alimento que cada día nosotros deseemos para nuestra vida, nuestro corazón. Entonces, desechando lo malo y recibiendo lo bueno. Bien, ahora sí, versículo 4 continúa, dice, la piedra viva. Dice, acercándoos a Él. ¿A quién? ¿Quién es Él? Bueno, al Señor Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Bien, allí nos dice que nosotros debemos acercarnos a Él, y dice acercándoos, o sea, está como en un presente continuo, ¿cierto? Cada día acercando. Jesucristo dijo, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. O sea, ¿quién debe dar ese paso de acercarnos a Él? Nosotros. Hay otro pasaje, ¿cierto?, en el libro de Hebreos, que dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y el oportuno, para hallar misericordia, el oportuno socorro, ¿cierto? Nos dice allá en Hebreos. Pero miren, más yo veo esta parte aquí aún más íntimo. Que acercarnos al trono aún más íntimo es acercarnos a Jesús mismo, sí, a Jesucristo mismo, acercándonos a Él. Es decir, tengamos esa intimidad con Él, tengamos esa relación personal con Él, acerquémonos a Él, deseémoslo a Él, al Señor Jesús, acerquémonos a Él confiadamente. Dice piedra viva, es decir, esto nos habla, bueno, el término tal vez es un poco extraño, ¿cierto? Porque nosotros conocemos lo que son las rocas. Bueno, las rocas como tal son seres inertes, ¿cierto? Son minerales, bueno, no tienen vida, las rocas no tienen vida. Pero aquí nos está hablando que Él sí tiene vida, nos habla de una roca viva. ¿Por qué? Porque primero que todo porque Jesús resucitó, porque Él está vivo hoy, recordemos eso, Jesucristo resucitó al tercer día y Él ascendió vivo y continúa vivo en el reino de los cielos, Él está vivo. Bien, entonces dice, acerquémonos a Él, piedra viva, es decir, ¿a qué se refiere esa piedra viva? Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Sí? Una piedra, es decir, una roca. Recordemos que la roca viva, la roca eterna es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Dice que fue desechada, tristemente, los judíos, ¿cierto? Aunque, bueno, no solamente ellos, sino que todos nos descarriamos. Dice que ellos desecharon a Jesucristo, ellos desecharon esa roca viva. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, Él es la roca de vida, es como un edificio, ¿sí? Un edificio vivo, es como un templo viviente. A eso se refiere, pero nosotros también, el que está en Cristo, también dice, nosotros también somos piedras vivas. El Señor nos llama a nosotros como esa roca viva, esa piedra viva. Dice, sed edificados. ¿Cuál es el propósito de la roca? Bueno, ser edificados, nuestro templo. Nuestro cuerpo es un templo, nuestra vida es un templo que agrada al Señor. Y así cada día somos edificados en Él, pero Él es el fundamento, Él es la principal, Él es la roca principal de nuestra vida. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí nos habla de algo santo que es algo apartado. Y nosotros, miren, nosotros somos
dice la palabra que Él nos hizo un reino, nos dio un reino de sacerdotes, tenemos un reino de sacerdotes. Dice, somos sacerdocio santo. Ahí hace referencia, claro, y nos quiere mostrar lo que fue el sacerdocio judío, ¿sí? Lo que ellos tenían que hacer, cuál era la misión, la labor de ellos. Bueno, ellos ofrecían, ellos primero que todo ellos estaban cerca de Dios, ¿sí? Recordemos que el Espíritu venía sobre los sacerdotes, ¿sí? Sobre los profetas. Ellos estaban cerca de Dios, son privilegios que tenía el sacerdocio, estar cerca de Dios, aunque no como nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo todos los días. Ellos lo tenían, digamos, ellos podían ir presentarse delante de Dios una vez al año, o sea, no era algo constante, una vez al año. Y ellos además ofrecían holocaustos, ¿cierto? Ellos ofrecían esos sacrificios animales sin mancha para expiar los pecados, ¿sí? Los pecados del pueblo, de los personales, los de ellos y los del pueblo. Pero ahora el Señor nos llama a nosotros también, los que estamos en Cristo, que somos también un sacerdocio santo, apartado, ¿sí? Ya nuestra misión ya no es ofrecer sacrificios de víctimas, de animales, ya ese no es. ¿Por qué? Porque ya existió, ya el sacrificio perfecto ya fue hecho. En Jesucristo se hizo este sacrificio perfecto, que con Él simplemente bastó. O sea, no se necesita otro sacrificio más para el futuro, sino que con uno solo, con la sangre del Cordero de Dios, con la sangre de Jesucristo, bastó para limpiar el pecado de la humanidad. Entonces, este es el sacrificio perfecto. Y nosotros por eso, como sacerdocio santo, ya no tenemos que ofrecer más víctimas, más animales, sino que ¿qué es lo que nosotros hoy en día ofrecemos? Dice ahí, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos hoy en día? Dice, ofrecemos sacrificios espirituales. En otro pasaje dice que ofrecemos sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que nosotros sacrificamos. Primero, nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos como sacrificio vivo. O sea, ese sacrificio vivo, santo, puro, agradable y perfecto, somos nosotros. Nosotros hoy en día nos ofrecemos, toda nuestra vida debe ser de adoración. Y también ofrecemos al Señor alabanzas. Eso es lo que sacrificamos al Señor. Alabanzas, dice el salmista, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cada que vamos a la casa de Dios, y aún en nuestra propia casa, pero más cuando llegamos a la congregación con los demás, debemos entrar cada día alegremente por la casa, por los atrios, por las puertas, a ofrecer esa alabanza, estar dispuestos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Primero, nuestra vida debe ser adoración y con mostrar que le alabamos a Él. ¿Sí? Entonces miremos allí qué es alabanza y qué es adoración. Bien, adoración, le adoramos a Él por lo que Él es. ¿Sí? ¿Qué es Él? Él es santo, Él es digno, Él fue inmolado. Por eso lo adoramos a Él por lo que Él es Rey de Reyes, Él es soberano, Él es creador de todo lo que existe. Por eso adoramos a Dios, ¿verdad? Y es un ritmo, digamos, lo que usamos en la adoración en la iglesia, es un ritmo pues más suave, ¿cierto? Que queremos adorarlo, queremos decirle, tú eres todo, te adoramos por lo que tú eres, ¿sí? Pero nuestra vida debe ser continuamente adoración. Si no solamente los cánticos, y por supuesto, los cánticos sirven para expresar esa adoración, es el medio que usamos, ¿no? La música fue creada por Dios precisamente para eso, para alabar, para que le alabemos, para que expresemos nuestros sentimientos de adoración y de amor a Él. Bien, ¿y qué es la alabanza? Bueno, el pueblo alababa digamos así, más alegremente, con los instrumentos, dice allá en el Salmo 150, alabemos al Señor con pandero, con danza, con salterio, con arpa, con todos los instrumentos, que todo lo que respire alabe a Jehová, todo lo que respire alaba al Señor, le alabamos con todo, con danza, con gritos, con júbilo, con todo nuestro ser alabamos.
¿Y por qué lo alabamos? Por lo que Él ha hecho con nosotros. Primero, ¿qué hizo Él con nosotros? Él primero que todo nos salvó, nos limpió, nos redimió, nos justificó. Todo eso Él hizo por nosotros y por sus maravillas. El pueblo de Dios, de Israel, alababa a Dios por lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Él abrió el mar rojo, ¿sí? Él destruyó los muros de Jericó con la alabanza. O sea, la alabanza es eso. La alabanza expresa nuestro agradecimiento por los hechos poderosos de Dios. El salmista sí que sabía de esto, sí que sabía de cuánto se alababa a Dios con gozo, con alegría, y a él no le importaba. Dice que él remolineaba, que así Mical se burló de él, ¿cierto? Porque, bueno, pareces un cualquiera, le decía a él, que está remolineando delante de las criadas, y bueno. Y el salmista no le importó. Él dijo, mire, no importa, puedo ser a tus ojos, puedo ser vil, pero no importa, por causa de Él yo me haré más vil. Pero para Él lo importante es adorar a Dios. No importa que nos vean, no importa que nos digan locos, no importa que nos digan fanáticos, aleluyas, o sea, eso qué importa. Lo que importa es que nuestro Dios reciba esa alabanza. Alabanza es gratitud a Dios por los hechos poderosos. Bien, entonces esa es como si lo podemos llamar, la diferencia, ¿no?, entre alabanza y adoración. Entonces recordemos, le adoramos por lo que Él es y le alabamos por lo que Él ha hecho. Bien, entonces esa es nuestra misión sacerdotal, ofrecer sacrificios de alabanza, que no falten en nuestra vida, en nuestra casa, en la congregación, esos sacrificios que cada día podamos ofrecer, que no se nos olvide el alabar a Dios con gozo, con alegría, con júbilo, porque Él vive y Él reina por los siglos de los siglos. Dice para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, entonces todo lo que nosotros ofrecemos a Él, lo ofrecemos a Dios el Padre por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque no hay nadie como nuestro Cristo, no hay nadie como Él. Mire, dice la Biblia que cuando estaban buscando, los ángeles pregonaban, ¿quién hay digno de abrir el libro y desatar los sellos? Dice que no se halló nadie, ninguno se halló digno, ¿sí? Pero solamente dice, el ángel consuela a Juan, le dice, no llores, hay uno digno. En el universo hay solo uno digno, que fue inmolado. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. O sea, a través de Él es que nosotros podemos ofrecer, ¿qué? Nuestros sacrificios espirituales aceptables. Entonces, miren, nosotros estemos seguros de que cuando le ofrecemos a Él sacrificios, que lleguen, que suban delante de Él, que nuestras ofrendas, nuestros sacrificios suban como incienso, como olor grato y perfumen el trono de Dios. Bien, dice versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Bien, eso lo contiene la palabra, eso lo vemos en Isaías, lo vemos en Mateo, lo vemos en Lucas, en diferentes pasajes, aún en los Salmos nos habla ya de eso. Dice en Sión, ¿sí? En Sión es puesta, ¿sí?, la principal piedra del ángulo. Bueno, ¿qué es la principal piedra del ángulo? Bueno, las construcciones, para, digamos, una edificación grande, se tenía un fundamento, ¿sí?, como una guía. Eso servía, la principal piedra del ángulo servía como muestra para que las demás piedras que iban a ser edificadas, que iban a ser puestas encima de esa piedra, estuvieran en el lugar correcto y no se desviaran. O sea, ella servía de guía, servía de base y además unía como dos paredes, ¿sí? Era como la columna, mejor dicho, la columna vertebral del edificio. Esa es la principal piedra del ángulo, o sea, de ella dependía toda la construcción, es decir, el cimiento y todo lo demás. Encima de ella se iba edificando el resto del edificio, o sea, era fundamental. Si la principal piedra del ángulo, es decir, la piedra fundamental, sin ella no era posible continuar esa edificación. Dice escogida, ¿sí?, preciosa.
Es decir, está hablando del Señor Jesús, de esa piedra preciosa. Compara, es una metáfora, ¿no? Que está comparando al Señor Jesús con una piedra viva, con una piedra preciosa, con una piedra escogida. Nadie como nuestro Dios, nadie como el Señor Jesucristo. Dice que mi amado es señalado entre 10,000, o sea, usted entre 10,000 podría ver quién es Jesucristo, quién es el amado, escogido, precioso, hermoso. Dice, precioso, dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces nos está hablando que en Sión, es decir, ¿cierto? Allá en el monte Sión, allá en Jerusalén, allá en Tierra Santa, allá fue, el Señor escogió a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor escogió al pueblo de Israel? No lo sabemos. Él quiso escogerlo. Él dice no porque eran los más sabios, no porque fueran buenos, no. Él quiso, en su soberanía, Él simplemente escogió al pueblo de Israel, su pueblo Israel. Él quiso en su soberanía y porque los amó, ¿cierto? Simplemente porque los amó y así lo quiso Él. Dice, los escogió y dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Todo aquel que cree en Jesucristo, sea judío, sea gentil, sea lo que sea, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. ¿Sí? La esperanza, recordemos lo que decía en el capítulo 1, continúa viva. Nosotros no tenemos avergonzados. La esperanza nos lleva hacia la vida eterna, hacia la salvación, hacia nuestra herencia. No seremos avergonzados. Si usted ha creído en Jesús, siéntase gozoso, porque dice la palabra que el que creyó, dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces no seremos avergonzados, sino que tendremos vida eterna. Es más, ya la tenemos, ¿cierto? Ya tenemos esa vida eterna con nosotros, simplemente que no se ha manifestado aún lo que hemos de ser. Versículo 7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Mire, para nosotros el Señor Jesús y todas las cosas santas son preciosas, es hermoso, algo que deseamos, algo que anhelamos. Y esa palabra preciosa es algo hermoso, ¿no? Es una palabra muy buena, muy óptima para determinar lo que realmente estimamos como precioso. ¿Y quién es precioso para nosotros? Jesús es precioso. Hay una oración muy bonita que dice, porque tú eres precioso para mí. Y me gusta mucho, ¿cierto? Porque nos habla de que Él es precioso. Para nosotros que creemos en Él, Él es precioso. Hay otro versículo que dice que ciertamente la cruz es locura para los que se pierden, ¿cierto? Es locura, pero para nosotros es olor de vida, ¿cierto? O sea, es diferente el que cree y el que no cree. Hay una gran diferencia, enorme diferencia, ¿cierto? Para nosotros Jesús es lo más importante de nuestra vida. Nosotros anhelamos al Señor Jesús con todo nuestro corazón. Nosotros anhelamos verle, nosotros anhelamos estar cerca de Él, adorarle. No es normal un cristiano que no anhele al Señor Jesús. No es normal. Miren, nosotros servimos a Cristo, no porque muchos tristemente se acercan a Dios por miedo al infierno, por miedo a no ir a la condenación. Bueno, si eso es un paso para que usted llegue a la iglesia, bueno, pues está en la iglesia, pero enamórese del Señor Jesús, que ese no sea como la motivación de usted de ser cristiano. No es que yo estoy aquí por no ir al infierno, para no ir al castigo, no, que esa no sea la motivación, que la verdadera motivación sea amar al Señor Jesús, verlo precioso, anhelarlo a Él, desearlo a Él como Él es. Dice, Él es precioso para los que creen. Dice, para vosotros, pues, ¿de quién está hablando? ¿A quién está hablando? Bueno, está hablando a la iglesia, a los que creímos. Dice, más para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, aquellos judíos, ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Usted se imagina desechar lo más importante? Desechar la pieza fundamental de la edificación, ¿sí? De un edificio, de un templo, que la principal piedra allí falte. ¿Cómo está lo demás? ¿Cómo está el resto del edificio? ¿Cómo está? ¿Qué fundamento tiene? Si se desecha al dador de la vida, al fundamento eterno, ¿cómo está lo demás? Dice versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan
en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien, acá yo voy a leer también acá en Mateo, versículo 21, versículo 42, dice: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Tremendo versículo, ¿no? Aquella piedra que desecharon. Entonces, aquel que cae sobre esa piedra, ¿qué va a pasar? Va a ser quebrantado. Va a ser quebrantado. ¿Sí? Pero el que ella caiga le desmenuzará, es decir, le va a destruir totalmente. Entonces, es una piedra de tropiezo, ¿sí? Para que hace caer. ¿Por qué? Dice, porque tropiezan en la palabra. Aquellos que no aman la palabra de Dios tropiezan en ella, encuentran tropiezo en lo que Jesús habló, en todas las cosas que el Señor Jesús. Vemos que los fariseos hallaban tropiezo en la palabra del Señor. ¿Por qué? Dice, siendo desobedientes. Sí, porque si nosotros no queremos obedecer la palabra, ciertamente la palabra de Dios nos hace tropezar. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. El Señor desea de nosotros que obediencia, ser oidores, no tan solamente oidores, sino también hacedores de la palabra, ser hijos obedientes. Bien, aquí dice a lo cual fueron también destinados. Bien, mire, tenemos claro de que Dios eligió, ¿cierto? Dice, Dios nos eligió para salvación. Nuestro nombre estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, pero hay algo que tenemos que aclarar. Dios no escoge a alguien para condenación. Dios no crea a alguien para que sea condenado. Ya usted ya nació, usted ya es condenado, usted ya no tiene oportunidad. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios desea de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sí, y Dios no se contradice, Dios no miente. Dios no desea que los hombres rechacen, no. Dios desea que el hombre, que el ser humano conozca de la palabra, que desee, que venga de las tinieblas, que pase de muerte a vida, que vaya de las tinieblas a la luz. Es necesario, es muy necesario, amado hermano, que entendamos esto, que el Señor Jesús está con nosotros, nos ama y amó a las personas, amó al mundo. Él amó a las personas en general, no solamente amó a cierto grupo, sino que Él nos ama a todos. Dice, amó al mundo, a todas las personas en general. Él ama a las personas en general. Bien, entonces, tremendo, ¿no? Aquel sobre el cual la roca caiga, le desmenuzará. Pero nosotros, que somos edificados, ¿sí? Nosotros estamos por encima de aquella roca y vamos siendo edificados. O sea, es un templo móvil, es un templo vivo, es nuestra vida, nuestro cuerpo es un templo vivo, como lo dice aquí la palabra. Bien, y aquí continuamos con esos otros dos versículos que son muy importantes también. Dice, el pueblo de Dios. Dice versículo 9, mas vosotros. O sea, ahí continúa la idea, ¿no? Está hablando de la piedra viva, de las piedras vivas, de la principal piedra del ángulo. Ahí continúa la idea. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, primero que todo, vimos allá que nos habló acerca de aquellos que desecharon, de aquellos que no creyeron, de aquellos desobedientes, ¿cierto? Aquellos que la palabra y Jesús encontraron tropiezo en la palabra del Señor Jesús. Pero aquí les está hablando no a ellos, no les está hablando a los rebeldes, no les está hablando a los desobedientes, no les está hablando a los que desecharon. Aquí les está hablando ¿a quién? A vosotros. ¿A quién? Recordemos a quién iba la carta: a los expatriados, a aquellos peregrinos, a aquellos cristianos, a aquellos que se habían convertido a Cristo. Para ellos, para nosotros, para todos nosotros.
está dirigida esta carta para los que habitamos en tierra extranjera. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí, sino que nuestra ciudadanía está con Cristo, nuestra morada está junto a Él. Bien, dice más, vosotros sois linaje escogido, una generación escogida. ¿Qué es linaje? Bueno, el linaje es la familia, sí, la familia, algo escogido. ¿No es maravilloso ese término? Linaje escogido. A mí me gusta mucho, ¿cierto? Linaje, o sea, vienes de una no humanamente, ¿sí? No se refiere humanamente, sino un linaje especial, un pueblo especial, una generación especial de Dios. Dice real, primero, linaje escogido, real sacerdocio. Mire, esta palabra real, lo mejor, o sea, lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? A ver, porque primero en el pueblo de Israel habían dos familias, ¿cierto? Bueno, habían 12, ¿cierto? El Señor de 12, de las 12 tribus de Israel hizo su nación, pero hay dos tribus especialmente que nos habla, que nos muestra que de ahí salieron los reyes, que es la tribu de Judá, ¿cierto? Esta tribu proporcionaría un rey, ¿cierto? A Israel. Y el Señor se aprovechó de un rey eterno, de esta tribu, que es el Señor Jesús, de la tribu de Judá. Esta es la tribu real, ¿sí? Empieza con David, y bueno, por allí va luego David, Salomón, Roboam, y todos los descendientes de la tribu de Israel. Termina por allá Zorobabel, ¿sí? Que él ya no fue rey, pero por allá estaba todavía, ya cuando ya había, bueno, cuando ya ocurrió todo esto, el del cautiverio y tal, pero ahí estaban todavía ellos, que eran de esa tribu real, ¿sí? Entonces, lo mejor que era, digámoslo así, esa familia. De aquí, de esta tribu de Judá, no salían sacerdotes, sino reyes. Pero de la tribu de Leví y en Aarón, digamos el linaje de Aarón y el linaje de David, ¿cierto? El linaje de Aarón, ¿quiénes salen? Bueno, todo el real sacerdocio, todos los sacerdotes, Eleazar, Elí, bueno, todos ellos vienen de Aarón, ¿cierto? De la tribu de Leví. Ahí está, digámoslo así, está hablando de las mejores dos familias que Dios se operó para que siempre haya sacerdocio y para que siempre haya reyes, ¿cierto? Entonces, real sacerdocio. Ahí está mezclando, está uniendo las dos familias, es decir, lo mejor, lo está uniendo, dándole ese título, esas labores a su iglesia. ¿No es algo maravilloso? Mire, vemos allá en el libro de Génesis a Melquisedec. Melquisedec tiene esas dos partes. Sí, mire, ¿quién fue Melquisedec? Bueno, es una teofanía de Dios, del Señor Jesús, sí, una teofanía, es decir, una manifestación, digamos, antes de que Cristo se humanara, pero él ya preexistía, ¿no? Ya existía, y esta era una de las teofanías, una forma de llamar, de nombrar en el Antiguo Testamento al Señor Jesús. Melquisedec, ¿quién era Melquisedec? Era rey de Salem, sí, o sea, era rey y también era sacerdote. Dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, somos de este linaje, somos de este real sacerdocio, somos descendencia, ¿sí? de este rey y sacerdote, Melquisedec, aquel personaje misterioso, pero que sabemos que es el mismo Dios, con todos los atributos divinos. En él estaban, y aquí hace mención, real sacerdocio, nación santa. Mire, una nación apartada, una nación totalmente separada. Sí, recordemos que Israel por siempre será el pueblo humanamente, terrenalmente, que Dios escogió. Pero dice la Biblia que nosotros, la iglesia, somos también su pueblo. No quiere decir que el Señor haya desechado al pueblo de Israel, no, sino que todos los creyentes en Cristo Jesús somos ahora, dice que de los dos pueblos hizo uno solo. ¿Cuál es este pueblo? El pueblo especial, el pueblo escogido, la iglesia, ¿sí? La iglesia separada, la iglesia apartada, una nación santa. Existe ahora, hoy en día en la tierra, una nación así, una nación
que sea apartada. Bueno, humanamente, terrenalmente, geográficamente, como tal, no se ubica esa nación, ¿cierto? Donde no haya pecado, donde haya, bueno, que aún no. Como les decía, el pueblo de Israel sí ha sido el pueblo separado por Dios, escogido por Dios para ser su pueblo, donde Él vino a nacer, sí, existe, existirá por siempre, nunca dejará de ser, porque dice, jamás Dios desechó a su pueblo Israel, no lo desechará, no. Pero aquella nación santa, aquella nación apartada, aquella nación que Él escogió, que Él adquirió, es la iglesia, ¿sí? Que está compuesta por judíos, por gentiles, por pueblo, o sea, de todas las naciones hizo una nación santa. Dice pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? ¿Y cómo fue adquirido ese pueblo? Bueno, nosotros hemos sido comprados con precio de sangre. Eso es, el Señor nos adquirió con su propia sangre. Y ya lo habíamos visto, el valor que tenemos en Cristo, que fuimos comprados a precio de sangre. Ahí nomás en el capítulo 1 veíamos en la lección anterior, veíamos esto, veíamos que somos comprados con la preciosa sangre de Cristo, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, hemos sido comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Por eso el Señor puede decir que somos su pueblo adquirido, que Él nos adquirió, ¿sí? No solamente porque nos hizo, sino porque nos compró, las dos partes, nos hizo y nos compró. Por eso somos pueblo adquirido por Dios. Pero ahora sí, ya sabemos que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa y que somos pueblo adquirido por Dios. Ahora sí, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de que el Señor nos haya escogido y nos haya apartado? ¿Cuál es ese propósito? Y dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Para eso Él nos escogió, para eso Él nos redimió, eso Él nos hizo su pueblo. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes, todo lo grande, lo maravilloso, todas las proezas que el Señor Jesús ha hecho y hará. Ese es el propósito, ¿no, hermano? Anunciemos. No se concibe un cristiano que no anuncie a su Salvador. ¿Sí? Somos cristianos es para hablar de las virtudes, para hablar de Cristo, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Hay esperanza, hay oportunidad, hay vida en Jesús. Entonces esto es lo más importante. Nosotros como creyentes tenemos que saber que es nuestra misión. El Señor Jesús lo dijo allá en Mateo 28, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, anunciemos las virtudes, proclamemos el año agradable del Señor. Oremos por los enfermos, oremos por aquel necesitado, demos una palabra de esperanza, aconsejemos, mostremos que hay virtudes en Él, que anunciemos todas sus virtudes y que Él nos llamó de tinieblas a luz. Ahora estamos en su luz admirable, ahora estamos en Él, no andamos ya más en tinieblas, ya no somos más esclavos del temor, ¿cierto? Ya no somos más esclavos ni del pecado, ni del mal. No, ahorita somos hijos de Dios, andamos en luz. Estábamos en otro tiempo, sí, muertos en delitos y pecados, pero ahorita estamos en Él, estamos en luz. ¿Y para qué estamos en Él? ¿Qué debemos hacer? Mire, una luz no se pone, una lámpara no se pone debajo de una mesa. ¿Por qué? Porque allí no hace nada, allí no alumbra. Dice la palabra que la luz debe ponerse encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y eso somos nosotros. Nosotros, dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, cumplamos con el propósito por el cual hemos sido llamados. Que cada día, que cada que tengamos la oportunidad, hablemos de Cristo, hagamos discípulos. Hay niños, y los niños están dispuestos a escucharnos. Si nosotros les predicamos la palabra, los niños están dispuestos a escucharnos. A veces es más fácil evangelizar a un niño que evangelizar a un adulto. Sí, y si usted gana a un niño, no solamente está ganando un alma para Cristo, sino que está ganando toda una vida para Cristo. Entonces es una labor muy bonita y no menospreciamos a los niños, ¿no?
no los menospreciemos a ellos, porque a veces decimos, llegaron los niños, los canzones, los que hacen bulla, los que no dejan oír la palabra, los canzoncitos, ¿cierto? Los que están ahí, los que lloran. No los menospreciemos a ellos, sino que, como dijo el Señor Jesús, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos una labor importante que hacer con los niños. Hay una misión, ¿sí? Entonces dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Mire, nosotros en otro tiempo no pertenecíamos. Dice que nosotros en otro tiempo andábamos ciegos, andábamos conforme a las corrientes de este mundo, andábamos con una venda en nuestros ojos que no nos permitía ver. Dice, en otro tiempo no éramos pueblo. Sí, recordemos que ahorita hemos sido, ¿qué? Renacidos. Dice, pero ahora nos está hablando de que antes no éramos nada. Y recordemos eso, nosotros sin Cristo no somos nada. Nuestro valor es en Él. Nuestro valor es mucho. O sea, sintámonos estimados, sintámonos valorados, ¿sí? Por Él, porque somos su pueblo, porque somos embajadores. Dice el apóstol Pablo, vosotros sois embajadores de Cristo, embajadores aquí en la tierra. Y un embajador se encarga de hablar, de mostrar lo grande, ¿cierto? De aquel que lo llamó como embajador. Dice, en otro tiempo no erais pueblo, en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la gente ya nace condenada? No, lo que quiere decir al contrario. Si en otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia, ahora la hemos alcanzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que es necesario creer en Él. Es lo importante de la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, el creer. Él nos llamó de tinieblas a luz y ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces qué bueno es sentirnos perdonados. El salmista David lo expresó de esa manera, la alegría, el gozo del perdón. No hay nada mejor que sentirnos perdonados por Él, saber que Él nos perdonó, que nos limpió, que nos justificó, que ya no somos más esclavos, que vivimos por Él y para Él. Entonces le damos gracias a Dios por esta oportunidad, esta palabra maravillosa. Así es de que sintámonos agradecidos con Él por su misericordia, por quienes sepamos, tengamos identidad quiénes somos en Él, tengamos identidad y tengamos ese sentido de agradecimiento. Y recordemos lo que nos decía allá, recordemos eso, Él nos dio un reino de sacerdotes, ¿sí? Nos hizo reyes y sacerdotes, es decir, viviremos eternamente con Él, funcionaremos con Él, ofreciendo alabanzas, ofreciendo adoración continuamente. Esa es nuestra misión sacerdotal, ofrecer alabanza, ofrecer adoración y que nunca digamos, no, es que hoy no hay canción para el Señor, o que siempre haya un motivo para dar gracias, un motivo para anunciar de Cristo, ¿sí? Porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios les bendiga.